Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Continuamos nuestro estudio en el capítulo 3 del libro de Job. Y en la continuación de este estudio, debemos decir que este hombre Job ha sido utilizado, digamos, como un caso de prueba, como uno de esos pequeños animalitos de laboratorio que se utiliza para distintos experimentos. Satanás ha desafiado a Dios. Él dice que ha puesto un cerco alrededor de Job y que éste tiene todo lo que necesita, que si Dios le quitara las cosas que Job tiene, pues Job lo iba a maldecir. Satanás está despreciando a la humanidad y está blasfemando contra Dios. Las criaturas de Dios en los cielos tienen que haberse sorprendido en gran manera y haberse enrojecido de vergüenza al ver que Satanás, una criatura creada por Dios mismo, que había caído en el pecado, ahora menosprecia al Dios Todopoderoso. Dios le permitió a Satanás que atacara, digamos, a Job, y así comenzó a actuar en la vida de este hombre. Vimos que le quitó una cosa tras otra para tratar de quebrantarlo. Y deberíamos quizá hacer una pausa aquí antes de seguir con el capítulo 3, donde estábamos escuchando las expresiones de lamentación y desesperación de Job, y estudiar un poco más lo que aquí se presenta. Lo interesante en nuestros días es que usted y yo, amigo oyente, pertenecemos a una raza perdida. Es muy difícil pensar que usted y yo nada más estamos viviendo entre muchos mentirosos, asesinos, ladrones y criminales. Ahora alguien quizá diga, bueno, yo no soy como ellos. Amigo oyente, tememos que sí lo es. Todos nosotros lo somos. Nosotros pertenecemos a esta raza, y esa es la razón por la cual Dios no nos puede llevar al cielo tal cual somos. Después de todo, si Dios llevara al mundo al cielo en la misma condición en que se encuentra hoy, pues no tendríamos nada diferente sino otra vez el mismo mundo. Ahora no sabemos cómo piensa usted, pero nosotros no encontramos ninguna razón para duplicarlo. Y Dios aparentemente tampoco encuentra una razón para eso. De modo que Él no nos está llevando al cielo tal cual somos. Esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo tuvo que decirle a un refinado fariseo religioso, culto, bien pulido, le dijo, tendrás que renacer. Y si esto es de algún consuelo para alguno de los que nos escuchan en esta ocasión, todos estamos en la misma situación. Nosotros hablamos de un comportamiento normal en nuestros días. Los psicólogos son muy aptos para explicar eso. ¿Y cómo llegan ellos a definir un comportamiento normal? Lo que hacen es trazar un cuadro para buscar en qué parte de ese cuadro se encuentra la mayoría de la gente, y a eso le llaman normal. En un extremo del cuadro, es decir, en la parte más baja, se considera a la persona anormal. Y en el otro entonces tenemos a los supernormales. En esos dos extremos se encuentran muy pocas personas, pero ¿quién dijo que el medio es lo normal? No creemos que así lo sea. Todos estamos en pecado en la actualidad. Esta criatura llamada hombre es frágil, es débil y tiene muchas faltas. Es muy fácil hacer perder el equilibrio a cualquier hombre. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Es muy fácil apartarnos de la norma que inclina la balanza. Alguien ha dicho que 1 de cada 10 personas ha pasado algún tiempo en una institución para casos mentales. Ahora, eso es muy difícil de creer, pero eso es lo que nos presentan en las estadísticas. Dios ha colocado alrededor del hombre ciertas cosas que lo ayudan a mantenerse de pie y bien erguido.
Allá en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, versículo 29, dice, He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios ha revestido al hombre con una armadura de protección, de seguridad. Dios le ha dado a todos los hombres ciertas ayudas, ya sean estos hombres buenos o malos. Él hace que la lluvia caiga sobre el justo y sobre el injusto. El perverso recibe tanto sol y tanta cantidad de aire para respirar, y su salud es tan buena como la de aquellos que son rectos y pertenecen a Jesucristo hoy. Ahora el diablo sabe que si él puede acercarse a un hombre y quitarle todo vestigio de ayuda que pueda tener, quitarle también su vestidura de seguridad, él puede trastornarlo y ponerlo de arriba para abajo. Puede destruir su moral, cambiar su forma de pensar, hacerle un lavado cerebral, digamos. Por tanto, Dios ha colocado alrededor del hombre como una cerca de protección para que el diablo no pueda entrar. Ahora hay veces cuando a Satanás se le permite derribar la puerta, digamos, y él le puede quitar todo al hombre hasta dejar su alma desnuda. Y Dios le permitió a Satanás que hiciera ese trabajo de lavado cerebral en la persona de Job. El libro de Job nos presenta este problema. Nos muestra cómo Satanás desnuda el alma del hombre. No vemos la solución. Para eso tenemos que ir al Nuevo Testamento. Allí encontramos la verdadera respuesta. Aquí solo tenemos sugerencias. Es como uno de esos libros de álgebra que se estudia en el colegio o en la universidad. Los problemas se presentan en la primera parte del libro y las respuestas están en la parte posterior. Pues bien, la Biblia es algo similar. Usted tiene el problema en el Antiguo Testamento y la respuesta la puede encontrar en el Nuevo Testamento. Ahora, el Antiguo Testamento, de muchas maneras, es un libro que no satisface. Nada se resuelve realmente en esa porción. Como alguien ha dicho, el Antiguo Testamento es expectación. El Nuevo Testamento es realización. Debemos observar por un momento que por todo lo que hemos visto hasta ahora en el libro de Job, el diablo ha estado tratando de hacerle a este hombre un lavado cerebral. Él le quita a Job cualquier vestigio que tenía para cubrirse. Observemos eso por un momento porque creemos que nos va a ayudar a nosotros al entrar en el diálogo que Job tiene con sus amigos. Una de las necesidades básicas del hombre es la substancia material. Usted se da cuenta que cuando nace un animal, ya tiene con él una vestimenta. Cuando usted y yo nacimos, cuando éramos pequeños, nuestros padres tenían que conseguir con qué cubrirnos. Y más adelante, cuando crecimos, nosotros mismos tuvimos que comprar nuestras ropas. La comida, el vestido y la vivienda son cosas que necesitamos. El animal puede sobrevivir en la intemperie. El hombre no lo puede hacer. Por tanto, el hombre necesita tener graneros, ganados, manadas y tierra. Necesita tener todas esas cosas junto a él. También necesita tener un hogar. En las Escrituras se nos dice que se nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y Dios quiere que el hombre disfrute de las cosas que Él ha colocado en este mundo. A pesar de la maldición del pecado que está sobre todo, Dios ha provisto para el hombre de una manera maravillosa. Ahora, las cosas físicas en realidad pueden ser bendiciones espirituales. La prosperidad es un don de Dios. No hay nada malo con edificar graneros más grandes. El peligro está en depender de estas cosas, apoyándonos en ellas como si eso fuera toda nuestra vida. Muchas de las ayudas y de las comodidades modernas que el hombre tiene en la actualidad han estado creando como una prisión para él. Uno se sorprende al ver que las personas que viven en las grandes ciudades tratan en cualquier oportunidad de escapar de todas esas cosas. No quieren utilizar, por lo menos por unos días, sus comodidades en el hogar, sus televisores y todo lo demás que tienen en casa y se van a lugares desérticos. Quieren vivir a la intemperie, dicen. ¿Por qué? Porque se sienten como si estuvieran atrapados en una prisión. En el día de hoy, el creyente en Cristo debería salir por sí mismo y tomar inventario de lo que está ocurriendo en su vida. Debe preguntarse, ¿estoy confiando yo en las cosas materiales o estoy confiando en Dios? Ahora Job perdió todo lo que tenía. Él pasó de la prosperidad que tenía a la más mísera pobreza. Job fue sacudido realmente, pero no fue removido de sus cimientos. Luego tenemos la segunda cosa que le ocurrió a Job, y que Dios permitió y que Satanás realizó, y es que Satanás quitó a sus seres queridos.
Usted y yo, amigo oyente, necesitamos a nuestros seres queridos para mantenernos firmes. Cuando estamos recién nacidos, necesitamos amor. Un bebé es algo tan hermoso, tan cariñoso, atractivo, que uno quiere abrazarlo y amarlo mucho. Es algo maravilloso. Una de las grandes emociones que podemos gozar en la vida es la de poder tener en nuestros brazos a nuestro primer hijo. Y luego, quizá cuando seamos mayores, será el placer de tener en nuestros brazos a nuestros nietos. Dios nos ha hecho de esa manera. El niño cuando comienza a crecer, bueno, va a sus padres cuando necesita simpatía. Cuando el niño se lastima un dedito, por ejemplo, corre donde su mamá para que ella lo bese. Y nosotros sabemos que eso no ayuda nada medicinalmente, pero sí que es una ayuda para el niño. Ahora, si le faltan estas cosas, la criatura se desarrollaría con conflictos y complejos en su vida. Creemos que el psicólogo tiene razón cuando dice eso. Luego el niño crece y llega a la adolescencia. Y por allá tenemos a cierta madre que está muy apesadumbrada porque sus dos hijos adolescentes no le escuchan cuando ella les habla. Pues bien, esta señora no se ha dado cuenta que Dios los ha hecho de esa manera, porque Él los está preparando para que al salir de su hogar formen el suyo propio. Luego, ese amor que ahora tienen para la madre se manifiesta de manera diferente a otra persona y más adelante a sus propios hijos. Job perdió a todos sus hijos, 7 hijos y 3 hijas. Luego tenemos algo que es un factor importante para el bienestar del hombre, y es su salud. Notamos en los periódicos de nuestros días que muchas personas cometen suicidio. También dicen que fulano de tal se encuentra enfermo. Pero hay un gran número de creyentes en Cristo en el día de hoy que también están enfermos, están guardando cama, y esas personas probablemente han aprendido a confiar en Dios de una manera en que usted y yo no hemos aprendido aún. Así es que Satanás le quita a Job su salud, y esto fue un golpe tremendo para él. Y luego le quita el amor y la simpatía de su compañera. Dios le dio a Adán una ayuda idónea. Esa ayuda idónea quiere decir la otra mitad de él. Y creemos que Dios tiene una costilla, digamos, para cada hombre. Es decir, Él tiene una esposa para cada uno. Y Dios ha instituido el matrimonio para el bienestar y la felicidad del hombre. Hay muchos hombres en el día de hoy que están en la fragua de la vida, podemos decir. Son fieles y fuertes, se enfrentan cara a cara en la lucha de las actividades diarias. Son hombres valientes y verdaderos. Pero cuando regresan a su hogar, encuentran una esposa que les comprende, y entonces ellos pueden desahogar con ella todo lo que les está molestando. Es maravilloso tener una esposa comprensiva y dispuesta a dar su ayuda. Ahora Job ha perdido la simpatía de su propia esposa. Hemos podido notar eso. Por otra parte, los amigos de Job han llegado para condolerse junto con él, y él descubrirá que eso es solamente un espejismo en el desierto. Cuando él los vio venir en la distancia, pensó que quizás serían un oasis para él, pero resultó simplemente un espejismo, y él termina por llamarlos consoladores molestos. Veremos el porqué de eso. Ahora, ¿qué más le puede hacer Satanás a Job? Pues bien, él destruye todos los valores morales de su vida y comienza a actuar en él mismo. Eso es lo que queremos observar ahora. Él pierde su sentido de dignidad y valor de su propia personalidad. ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su alma? Que Dios tenga compasión de esos jóvenes que el día de hoy malgastan, desperdician su vida con alguna droga o para complacer a un grupo de compañeros mal pensados. Solamente Dios es quien le da al hombre en la actualidad su verdadero valor. El Señor Jesucristo dijo que nosotros éramos más valiosos que las aves de los cielos. ¿Y sabe por qué? Porque Él murió por nosotros. Y ese es el valor de cada uno de nosotros, amigo oyente, la sangre de Cristo. Luego Job perderá su sentido de la justicia de Dios y comenzará a criticar y a ser un cínico antes de que todo esto llegue a su fin. Necesitamos reconocer aquí que hay mucho de lo que se menciona en el libro de Job que es inspirado. Ahora, todo es inspirado, pero eso no quiere decir necesariamente que sea verdad. Y con eso queremos decir que el diablo no fue inspirado, por ejemplo, para que dijera una mentira. Pero la información que tenemos aquí nos dice que él mintió, y cuando él lo hizo, esa información es lo que es inspirado. Hay muchas personas que dicen que porque está en la Biblia, eso quiere decir que es verdad. Bueno, tenemos que fijarnos quién lo dijo. Y en el libro de Job debemos tener mucho cuidado con cosas así. Ahora, Job también perdió su sentido del amor de Dios. Finalmente, él podía decir, «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré».
Pues bien, nosotros tenemos que ir allá al Nuevo Testamento para buscar allí, antes de finalizar esto, y poder encontrar la respuesta donde dice, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y esa es la respuesta al lamento de Job, que dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Job está diciendo, si solamente hubiera alguien que pudiera tomar la mano de Dios y tomar mi mano para unirnos. Y hoy existe ese alguien, amigo oyente. Habremos dedicado mucho tiempo a esto porque es sumamente importante el comprender bien la base de este diálogo que tiene lugar. En nuestro programa anterior leímos hasta el versículo 12 del capítulo 3 de Job. Leamos ahora los versículos 13 y 14. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas. Se refiere a las grandes pirámides, a los grandes monumentos, pero todos están en el mismo nivel, y Job se queja que se le niega este olvido a él. En realidad hay dos cosas que Job está diciendo en este tercer capítulo. Que él desea no haber nacido nunca, y que habiendo nacido, desearía haber muerto en el momento de ver la luz. Estas son las dos cosas, y por tanto, él no alcanza ninguna, ni encuentra ninguna ayuda. El lenguaje que uno encuentra en este pasaje es dramático y a la vez maravilloso. Leamos otra vez el versículo 14 y avancemos hasta el versículo 16. Con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Lo que él está diciendo, amigo oyente, es que él deseaba haber nacido muerto y que no hubiera llegado a este mundo. Él dice en los versículos 17 y 18, allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. En otras palabras, él presenta a la muerte aquí como algo preferible sobre la vida. Nos podemos dar cuenta que él se encuentra bastante desmoralizado. Y continuamos leyendo en los versículos 19 y 20, allí están el chico y el grande, y el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Él está diciendo, la vida es una carga tan pesada que no quiero vivirla, quiero morir. Y continúa en el versículo 21 diciendo, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros. Este hombre Job dice, yo le daría la bienvenida a la muerte con más alegría que aquel minero que está buscando oro y cuando lo encuentra exclama de gozo. Pues bien, Job dice, si yo pudiera morir, entonces me alegraría mucho. Y luego dice en los versículos 23 y 24, ¿por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas. Este hombre se encuentra en una condición desesperada, desolada. Y leemos en el versículo 25 de este capítulo 3 de Job, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Cuando Job estaba viviendo en paz y prosperidad en la tierra de Uz, y las cosas le iban bien, él estaba viviendo lujosamente y todo el mundo decía, miren cómo vive Job en tanta comodidad. Y Job dice, en ese mismo momento yo me encontraba viviendo en pleno lujo, pero temía que esto que me está ocurriendo ahora me podría ocurrir. Y amigo oyente, pensamos que ese es el temor que sufre mucha gente. Temor de que algo terrible les pueda ocurrir a ellos y por tanto tratamos de conseguir cualquier cosa que nos dé seguridad en lugar de asirnos de nuestro Salvador. Muchos de nosotros tendríamos que estar usando la Biblia como nuestra seguridad en lugar de buscarla en otras partes. Necesitamos confiar en la palabra de Dios, amigo oyente. Luego en el versículo 26 de este capítulo 3 de Job, él dice, no he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Los problemas lo han alcanzado ahora. Uno se lleva la impresión al comienzo de que este hombre ha perdido su fe, pero no es así. Esto no es otra cosa que una queja, un lamento bien amargo de un hombre que ahora está saboreando el residuo de lo último que queda en la vida, el problema que le ha alcanzado y que no puede entender por qué le ha ocurrido eso a él. Tenemos ahora a estos tres amigos que están sentados junto a él. Ellos han estado sentados por 7 días y han estado sacudiendo sus cabezas. Ellos han estado pensando y diciendo por la forma en que lo miraban, bueno, por fin te alcanzó lo que merecías.
Ahora Job puede aguantar todo lo demás, pero no puede soportar esto que viene de sus amigos. Así es que él hace este amargo discurso lleno de quejas y dolor. Es algo tremendo, pero no tiene la respuesta. Es un pesimismo negro. Ahora sus tres amigos van a comenzar a hablar con Job. El primero de ellos será Elifaz. Él hablará y luego Job le responderá. Después Bildad tomará la palabra en segundo lugar y Job le responderá también a él. Y en tercer lugar lo hace Sofar, a quien Job también da una respuesta. En nuestro próximo programa vamos a estudiar a estos hombres cuando observemos también el discurso pronunciado por Elifaz. Pero es muy interesante notar que cada uno de los nombres de estos tres amigos de Job tiene un significado. Elifaz, por ejemplo, quiere decir Dios es fuerte, o Dios es oro fino. Y este hombre pronuncia tres discursos. Luego veremos algo más de este hombre y lo que él está pensando. Tenemos luego a Bildad. Su nombre quiere decir hijo de contención. Él es un hombre bastante duro, podemos decir de paso. Él es muy crudo y áspero en la forma de decir las cosas. Y por último tenemos a Sofar, cuyo nombre quiere decir gorrión, y eso significa que él gorjea como los pájaros. Él tiene una lengua también muy áspera, y él hace algunas insinuaciones terribles a Job. Veremos eso más adelante cuando observemos el discurso de Elifaz en el capítulo 4 de este libro de Job. Por hoy vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Continuaremos nuestro recorrido por este libro de Job, Dios mediante, en nuestro próximo programa.